¿Qué tal? Soy Jesús José Navarrete Vaca. A continuación les voy a mostrar una aplicación que se desarrolló para hacer un performing de un migrado de una base de datos universal, X base de datos que se contenga en el servidor de Oracle, hacia el servidor de Microsoft, que es Microsoft SQL Server. El proceso de migrado de una base de datos hacia otra tiene ciertas complicaciones derivadas a que cada servidor de base de datos maneja una sintaxis peculiar, sea el servidor de Oracle, el de Microsoft, el de MySQL, el de Informix de IBM, y hay infinidad de servidores, pero pocos en realidad pues son servidores confiables, servidores con un alto rendimiento y un alto desempeño en las transacciones de información. Bien, Oracle tiene una sintaxis, digamos que única. Es compatible con el lenguaje SQL, que es el Structured Query Language, para bases de datos relacionales. Y de igual forma el servidor de Microsoft también es compatible con una revisión de SQL, ¿verdad? Existe algo que es el ANSI SQL. ANSI SQL pues es un derivado en sí, un lenguaje virgen en el cual tú puedes partir para modificarlo hacia las quotes que tiene en sí el servidor específico que tú quieres manejar. Si bien existen aplicaciones que ya hacen y realizan este tipo de procedimientos, pues este es una prueba desde cero que se realizó para hacer un performing de este procedimiento, el cual pues implicó ciertas complicaciones al momento de hacer su programación, pero finalmente se cumplió el objetivo deseado. La aplicación se realizó en el lenguaje C Sharp bajo el entorno Visual Studio 2017. La aplicación pues se le puso un nombre peculiar, cuyo nombre es Proxy. Si se fijan, pues en este tutorial no vamos a entrar a detalles de la programación que se usó del lado del usuario, del lado del servidor, pero pues sí se usaron ciertas técnicas de programación interesantes para poder lograr el cometido. Si se fijan hacia grandes rasgos, pues se usaron tres conexiones a base de datos, una que es la de facto al servidor madre, el servidor matriz, que es el de Oracle, y pues se usaron otras dos conexiones alternativas que van unidas al servidor de Microsoft, una que es superusuario, en la cual se van a manejar todas la creación de los usuarios de la base de datos o los esquemas en sí, y pues la nueva conexión que se crea para realizar los fetches y los fetchings de toda la información, de todos los registros, que básicamente son strings, y pues que se mandan en un pequeño comando para que se ejecuten con la nueva conexión previamente realizada. Vamos a ejecutar nuestra aplicación para conocer para conocerla de fondo, en sí cómo se puede interactuar con ella. Si se fijan en el cuadro de diálogo izquierdo, en el que dice Select User in the Below List, pues aquí nos jala del servidor de Oracle el nombre de todos los usuarios que están ahorita almacenados. En este caso tenemos 6. Para efectos prácticos vamos a hacer el migrado de orders entries. OE y HR son esquemas que vienen por default cuando tú haces una instalación virgen del servidor de Oracle, las cuales muchas veces te puede incorporar el script, otras veces tú lo tienes que descargar, pero bueno, al final, indagando tú por internet, puedes eh, realizar esta instalación de este script en un usuario que tú creas conveniente. Si nos fijamos, existen 9 tablas, las cuales contiene lógica referencial, que son los famosos constraints, ya sean, hay diferentes tipos de constraints, que son los referenciales, las claves foráneas,
los P en Oracle se conocen como tipo P, que son las claves primarias, los U, que son los únicos, los check, los not null, y hay otros que casi no se usan, que son los que se aplican para bases de datos distribuidas, en la cual tú puedes hacer uniones en segmentos de bases de datos fragmentadas. Pero bueno, en sí el tema es nada más bases de datos relacionales para tablas únicas en un servidor único. En el target info, pues es en sí, vamos a ingresar el nombre de la conexión nueva en el servidor de SQL Server. En este caso vamos a ponerle new-oe. En opciones de exportación vamos a agregar lo que son, pues, el DDL virgen es básico, ¿verdad? El esquema en sí, nuestras tablas, el esqueleto. Pero el DML, pues, son las inserciones, el Data Manipulation Language, que son los referenciales, los inserts. Y también el DDL o Relogic, que en este caso sí son los referenciales, que les mencioné anteriormente. En este caso no tenemos vistas. Beta tested quiere decir que está en su forma beta. Vistas en SQL existen dos tipos de vistas: vistas simples y vistas complejas, o vistas combinadas. Las vistas simples, pues, son aquellas que le pegan única y exclusivamente a una sola tabla. Es decir, tú vas a jalar las columnas que tiene en sí el objeto tabla madre. Y las complejas o combinadas son aquellas que te hacen uniones o joins, ¿verdad? Inner joins, left joins, right joins de diferentes tablas, y tú ya haces una combinación de columnas. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a dar clic en el botón de Start Process, el cual ejecuta las funciones pertinentes para que se realice la exportación. Aquí nos muestra una pequeña ventana en la cual nos dice que está trabajando una aplicación de manera interna en el exportado. Si se fijan, también se emplearon threads y funciones asíncronas, pues, para que nuestra aplicación medianamente sencilla no se nos trabara y pudiera realizar paralelamente o en background esta tarea de exportado, ¿verdad? Una vez que finaliza, nos manda esta ventana que nos avisa que la exportación se completó satisfactoriamente. Vamos a aceptar, cerramos, nos vamos al servidor de Oracle, creamos una nueva hoja de consulta, seleccionamos el origen, que es OE, y vamos a corroborar que nuestra aplicación nos jala 9 tablas contenidas en el esquema OE. Vamos a realizar una consulta que nos jala el nombre de las tablas, ¿va? El catálogo es user tables, y pues de aquí ya podemos hacer un filtro de lo que queramos. Si se fijan, viene información muy interesante de las tablas, que es información interna de cómo trabajan y cómo el servidor de Oracle gestiona la información de estas tablas. En este caso solo quiero hacer énfasis en el nombre, y si se fijan, son 9 registritos pequeños, es decir, el nombre de las tablas son 9. Por lo tanto, nosotros por ende esperamos tener 9 tablas y básicamente tener, primero que nada, nuestra nueva conexión en el servidor de Microsoft, que se llame new-oe. Entonces nos vamos a nuestra contraparte, que es el SQL Server Management Studio. Cabe resaltar un poco que el Server Management Studio es el software gráfico que nos provee Microsoft para poder interactuar con su base de datos, y pues el SQL Developer es la contraparte de Oracle. De manera gráfica estamos interactuando con las bases de datos y los usuarios del servidor de Oracle. También podemos hacer todas estas acciones en la línea de comandos, ¿va? El command line de Oracle, que es muy sencillo. Tú nada más ingresas el nombre de usuario, en este caso vamos a poner OE, y también podemos seleccionar
y en sí estructurar consultas, queries, de manera DOS, ¿verdad? Que es como el famoso CMD de Windows. Si se fijan, aquí nos cargan todos el nombre de la tabla, todos los nombres de las tablas y otros tipos de columnas especiales que básicamente y meridianamente son muy sencillas y que son estas de aquí, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la misma consulta nada más para corroborar lo que les estoy comentando. Vamos nada más a jalar el nombre de las tablas, select table name from user tables. Si se fijan, aquí nos indica que hay 9 filas seleccionadas y pues es el mismo resultado. Vamos a hacer un clear screen, una desconexión, nos desconectamos del servidor y cerramos. Entonces ahora sí, ya en el lado del servidor de Microsoft, en la sección de base de datos debemos de tener una nueva base de datos que se llama New OE. Bien, pues en este esquema, si nos fijamos, deben de haber 9 tablas que previamente exportamos con nuestra aplicación. O sea, nuestra aplicación es en sí un intermediario entre los dos servidores que generaliza y entiende la sintaxis y la lógica de ambos. Entonces vamos a generar una nueva consulta para jalar los nombres ya como resultado de un query. El catálogo de datos en Microsoft SQL Server se llama sys.objects. Si se fijan, es un catálogo muy completo. Aquí nos mandó el resultado. Es un catálogo muy completo que pues nos muestra datos como la descripción del objeto, el identificador del esquema, la fecha en la cual se creó este objeto y pues básicamente el nombre, ¿verdad? Que es en sí nuestra clave primaria. En este caso, si se fijan, esta consulta solo quiero que me muestre el nombre de las tablas de usuario. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un select name from sysObjects where type desk, que es nuestra columna comodín, es igual a user table. Damos un F5 y aquí están los nombres de nuestras tablas. Pero en este proceso no nada más exportamos la información. Recordemos que exportamos el DDL, el DML y el ref DDL, que es la lógica referencial. Y ustedes se preguntarán, bueno, ok, quiero saber qué es lo que nos trae o cómo está conformada una de las tablas de OE. En este caso vamos a ver la descripción de customer, test customers, y si se fijan, pues aquí nos da los atributos de la tabla. Nos dice que customer ID es not null, es de tipo número. Good first name es de tipo varchar 2 con una amplitud de 20 caracteres. Pero bueno, no nos da en sí una información precisa de los constraints que contiene esta tabla. Para eso, Oracle maneja un catálogo de datos que se llama AllConstraints, perdón. Y es un catálogo muy amplio, el cual nos indica básicamente el owner, que es el usuario que tiene este objeto en su dominio, el nombre del constraint, el tipo, que lo hablaba anteriormente. Hay tipos P, que son las claves primarias, los U, que son los Unix o únicos, es decir, que no se puede repetir esa columna más de una sola vez a lo largo de los registros del ciclo de vida de la tabla. Y tenemos los C, que son los checks. Checa que la información que tú estás insertando en esa columna
cumpla las reglas que tú pones en el check. Por lo general se aplican a decimales o números. Y pues tenemos también las R, que son las referenciales de claves foráneas, ¿verdad? Entonces aquí quiero que me seleccione todos los constraints, donde mi owner pues es la conexión de facto, que es OE en este caso. Si se fijan, deben de haber en su defecto 15 restricciones aplicadas. Lógicamente estas están distribuidas en las tablas que contiene el usuario, ¿verdad? Por ejemplo, esta 01, que es el FKCust, que es el nombre de este constraints, es un tipo R, es una clave foránea que implica dos tablas. En este caso pueden ser inventarios y órdenes, ¿va? Bueno, entonces yo lo que quiero corroborar es que existan estos constraints ya en mi servidor de Microsoft. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual le vamos a pegar al catálogo sysobjects, que es un catálogo, nuevamente lo repito, muy completo, pero en lugar de hacer un filtro buscando las tablas de usuario, voy a hacer un filtro buscando los constraints, ¿verdad? Los constraints llevan por nombre o identificador, en sí hacen alusión a su tipo de característica, ¿verdad? En cómo funcionan. Entonces aquí lo más cómodo es hacer una consulta especial en la cual me jale todos los objetos del sistema y haga un minus. El minus, que son operaciones de conjuntos, no existe tal cual en SQL Server de Microsoft. Cambia nada más el nombre por except, ¿verdad? Y aquí ya hacemos también de igual forma, tienen que concordar en sí las columnas que nos van a arrojar las dos consultas. Entonces quiero que me jales, o en sí que me quites, ¿va? Lo que son system tables, or para que haya un añadido. Tampoco quiero tablas internas, or type desk. Or type desk. Que otro tipo de descripción de objetos no quiero. Tablas internas, tablas de sistema, tablas de usuarios si las quiero, cola de servicio, el famoso service queue, service queue. Y ya pues aquí básicamente lo que nos va a mostrar es todo lo que creamos en sí, o lo que nos interesa, lo que le interesa en sí al programador. Ya lo demás es lo que le interesa al servidor para poder funcionar adecuadamente. Entonces aquí hacemos una pequeña revisión. Vamos a seleccionar todo de este catálogo, excepto los objetos que sean tipos tablas del sistema, o los objetos que sean tablas internas, o los objetos que sean la famosa cola de servicio. Ejecutamos con F5 y si se fijan, aquí ya tenemos un filtro más acorde a lo que estamos buscando. Aquí es un constraint por default que se puede adecuar o se puede interpretar como una clave primaria, ¿va? Que se ingresa en el DDL madre de nuestra base de datos. Y efectivamente tenemos esas tablas de usuario, las claves y los constraints referenciales. Entonces ya para finalizar
vamos a hacer una simple consulta que nos jale toda la información de nuestra tabla Customers. Si se fijan, son 319 registros que nos arrojó el servidor de Microsoft. Y vamos a ejecutar también esta misma query en el servidor de Oracle. Copiamos el famoso copy paste, que se aplica, y efectivamente son 319 registros. Si queremos hacer un count, select count, todo from customers, y le ponemos como total registros, va un alias, total registros en tabla. Ejecutamos y aquí nos muestra que son 319. Pues bien, de momento sería todo en este pequeño video. Probablemente en un futuro video les muestre y les hable más acerca de cómo se estructura el mecanismo de migrado ya en código. En sí, los bloques que se usaron del lado del servidor, la lógica que se usó del lado de la aplicación. Pero pues básicamente usamos el catálogo o el DBMS. Usé el DBMS metadata, que son los metadatos el cual genera en base a demanda o en base a una transacción de inicio el SQL en sí de la información y de los objetos que contiene un usuario. Hasta luego.